Como siempre, desde los estudios de EduMás Televisión, haciendo esta conversación para toda la comunidad educativa, todos los medios de esta plataforma siempre en la disposición de socializar con expertos, con figuras que juegan un papel estelar en el arte, la literatura, en diferentes profesiones. Hoy llegamos a nuestro invitado especial, un momento cumbre en nuestro programa, profesor. Así mismo es un privilegio para nosotros tener aquí a una persona de una reputada trayectoria y actividad en materia de lo que es las letras, principalmente en todas sus vertientes y en una de las fases más álgidas, porque ella enfoca desde el punto de vista crítico las cosas, ¿verdad? Además que incursiona en otros géneros, y ella ha sido invitada a este país para dictar una serie de charlas y conferencias en estos últimos 3 días de manera muy apretada, y es a instancia de nuestra Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, que precisamente ese es el elemento fundamental. El móvil principal. Si hablar sobre Pedro Enríquez Ureña en varios aspectos. Y para eso tenemos aquí a Marcela Croch. Marcela Croch, o sea que ella es una docente de la Universidad de Buenos Aires, precisamente donde hay una impronta significativa de nuestro Pedro Enríquez Ureña. Bueno, es así, ella es doctora en letras, investigadora y crítica literaria, y con nosotros ahí en pantalla, pues Marcela Croch. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación a ustedes. ¿Cómo le tratan en el país en estos primeros días? Muy bien, la verdad que muy bien. Agradezco enormemente la invitación que me ha hecho la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña para venir a hablar justamente de esta figura que desarrolló gran parte de su carrera en la Argentina. Los últimos 22 años de su vida los pasó en la Argentina e incluso murió en la Argentina. Sí, ¿no? Es uno de los personajes más queridos en la República Dominicana, que reiteradamente, bueno, pues los estamos mencionando. Pero en sus palabras, ¿quién fue Pedro Enríquez Ureña? Nos gustaría conocer. Bueno, yo diría que fue un gran humanista latinoamericano, ¿no? Es decir, alguien que se propuso recomponer la historia de la cultura latinoamericana, cosa que hizo en 2 grandes libros, que es La cultura en América Latina y Las corrientes literarias en la América Hispánica. Fue una persona que fundó varias instituciones culturales, el caso del Ateneo de México, ayudó a fundarlo, digamos, en la Universidad de Buenos Aires específicamente. Fue el impulsor del Instituto de Literatura Hispanoamericana, fue un gran colaborador del Instituto de Filología Hispánica y fue sobre todo un formador de discípulos, ¿no? Mi directora de tesis, que era la doctora Ana María Barrenechea, de amplio reconocimiento mundial, había sido discípula directa de Pedro Enríquez Ureña. ¡Wow, ¿no? qué honor! Y lo llamaba Don Pedro, obviamente, ¿no? Don Pedro, entre otros discípulos connotados, porque vi ahí que le está siguiendo usted el rastro a ese intercambio epistolar entre Alfonso Reyes, que se consideró uno de los principales discípulos de Pedro Enríquez Ureña a raíz de su llegada a México, y cuando él era un adolescente. Y entonces, en ese acervo que hay acumulado ahí, porque son 100 y pico de intercambios de cartas que tuvieron ellos, entonces, ¿dónde pone usted el énfasis y cuál es el interés de partir, de enfocar ese intercambio entre esos 2 eruditos latinoamericanos? Bueno, primero es bastante significativo que Alfonso Reyes se considerara discípulo de Enríquez Ureña porque era menos de 6 años menor que Enríquez Ureña, ¿no? La proximidad de edad entre ellos era bastante poca. Pero sobre todo en este intercambio, que comienza siendo un intercambio más personal, que tiene que ver con las características de cada uno de ellos, que tenían caracteres muy diversos, ¿no? Alfonso Reyes era un personaje más bien afable, risueño, juguetón, y Pedro Enríquez Ureña era un personaje mucho más serio, ¿no? Como una figura mucho más de académico, pero lo que empieza a advertirse en esa correspondencia es
una preocupación clave por el tema latinoamericano y una preocupación común por lo que va a ser la idea de la utopía de América, ¿no? Que, como se va a ir desarrollando a lo largo del siglo XX en autores como el uruguayo Ángel Rama, por ejemplo, está reconocida como una utopía intelectual. Es decir, la unidad de América Latina es algo a lo que tenemos que llegar, ¿no? No es algo que esté dado, sino algo a lo que deberíamos arribar. Y eso aparece planteado precisamente en toda esta correspondencia que comienza en 1907. ¿No? Sí, muy temprano, cuando los dos son muy jóvenes, ¿no? Pedro Enríquez tiene 23 años, creo, y Alfonso Reyes es un adolescente, como ustedes mencionaron, y se mantiene a lo largo de los años hasta el momento de la muerte de Pedro Enríquez Ureña, que es en el año 46, ¿no? Cuando él tiene 62 años de edad ya. ¿Influyó desde algún punto de vista a nivel familiar el pensamiento de Pedro Enríquez Ureña? Bueno, sin duda viene de una familia privilegiada, ¿no? Sí. Digamos, su padre, Francisco Enríquez y Carvajal, era una figura notable de la intelectualidad. Llega a ser presidente, como ustedes saben, de la República Dominicana, sacado de su puesto por los Marines norteamericanos en 1916. Su madre, Salomé Ureña, era una figura que había creado una escuela de niñas, de señoritas, según el modelo de la escuela normal, fundada por Eugenio María de Hostos, donde habían estudiado precisamente los hermanos Enríquez Ureña, y con el tiempo fue reconocida como una poeta nacional, ¿no? Hoy es admitida efectivamente como una poeta nacional. Su tío, Federico Enríquez y Carvajal, también una figura notable de la intelectualidad dominicana, e incluso a nivel de la generación del propio Pedro, su hermano Max Enríquez Ureña, ¿no? Primero autor de una breve historia del modernismo, que parecía que lo impulsaba a una carrera crítica literaria, y finalmente dedicado a la actividad política, básicamente, ¿no? Precisamente, ¿cómo se repercute, si tiene algún tipo de repercusión, la figura de Salomé Ureña, por ser la madre de Pedro Enrique, pero también por su condición poética? En ese tiempo no había mucha proyección a nivel internacional de lo que se hacía en la mayoría de los países y sobre todo en República Dominicana, pero ¿hay algún tipo de nombradía, se menciona por su estirpe poética? Bueno, Enríquez Ureña tenía bastante vínculo y bastante respeto con una figura muy reconocida del ámbito hispánico, que era Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? Un filólogo español, que él había reconocido precisamente a Salomé Ureña como una gran poeta. Entonces, esta primera aproximación a Salomé Ureña por parte de Menéndez y Pelayo es para Pedro, evidentemente, un modo de reconocimiento que todavía no existía dentro de América Latina, que de a poco se va a ir produciendo, ¿no? Pero también es significativo que cuando uno piensa en esta idea de la unidad latinoamericana, la primera tentativa desde el punto de vista literario de unir a América Latina es una colección de poemas que publica en 1846 Juan María Gutiérrez, un intelectual argentino que la publica en Chile, que se llama América Poética, que es precisamente una reunión de poetas sin tener en cuenta la nacionalidad, solo teniendo en cuenta que sean latinoamericanos, ¿no? No importa de qué país. Es la primera tentativa de pensar a América Latina como una patria grande, olvidando la idea nacional. Se menciona que el término Latinoamérica, quien lo acuñó primero o lo dio a conocer latinoamericano, fue Pedro Enríquez Ureña. Bueno, en realidad el término surge, y hay una discusión ahí, quién fue el primero, a partir de dos figuras, básicamente. Una es Francisco Bilbao, cuando publica La América en Peligro en 1864, en el momento de la invasión de México por Maximiliano de Austria. Y el otro es José María Torres Caicedo, ¿no? Un poeta colombiano que lo utiliza por primera vez en un poema y después lo pasa a los textos más doctrinarios. Enríquez Ureña siempre usa Hispanoamérica, no usa Latinoamérica, pero incluye a Brasil. Es decir, que ya tiene una idea de lo latinoamericano, si bien todavía, como es un filólogo formado en una raíz hispánica, sigue adherido al término Hispanoamérica, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la visión educativa de Pedro Enríquez Ureña, ya ha pasado mucho tiempo, 2026, hablamos de globalización,
inteligencia artificial. ¿Todavía es aplicable esa visión educativa de Pedro Enrique Sureña en la actualidad? Yo creo que sí. Por ejemplo, en uno de los artículos de Enrique Sureña, más allá de que él desarrolló manuales escolares en la Argentina, ¿no? Ha desarrollado manuales de gramática, de enseñanza de la poesía para una editorial argentina en la que él era uno de los directores editoriales precisamente. Pero yo recordaba ayer un artículo de un ensayo de Enrique Sureña que se llama La Universidad, donde él sostiene, por ejemplo, que es obligación del Estado mantener la universidad porque es obligación del Estado formar a las clases dirigentes. Esta idea me parece que sigue funcionando todavía, ¿no? Que la universidad es un espacio de formación de clase dirigente, no exclusivamente, pero también de formación de clase dirigente, y que esa es una responsabilidad del Estado. Y me parece que en este sentido los planteos de Enrique Sureña con respecto a las obligaciones estatales de la educación siguen siendo vigentes, independientemente de que algunos gobiernos actuales no quieran respetarlos. Sí, a eso viene, profesor, la parte del sesgo con el cual el gobierno de turno o la doctrina quiera permear a la educación. Ese es uno de los peligros de tener la educación que esté basada en la administración desde el Estado. Yo creo que ahí deberíamos hacer una distinción entre lo que es educación y lo que es adoctrinamiento, ¿no? Sí. Me parece que básicamente hay que hacer esa división. Sí, claro, ¿no? que sí. De hecho, el propio Enrique Sureña, en el final de su vida, él muere en el 46, pero ya estaba pensando que la Argentina se le había vuelto un país un poco inhóspito porque el gobierno que había llegado al poder tenía demasiada injerencia en los organismos educativos. Y precisamente algo de lo que muchos lamentamos, entre ellos yo, es que huyéndole a ese adoctrinamiento fue que Pedro Enrique Sureña prefirió emigrar del país cuando fue llamado por el régimen de Trujillo a dirigir la educación dominicana, pero cuando se dio cuenta que él lo trajeron como un robot, o sea, porque que no decidía, entonces que no iba a desempeñar su labor como él la concebía, él se fue. Y a lo largo en la proyección, quizás muchos de los tropiezos que hemos tenido en cuanto al desarrollo de la educación se debe a esa gran ausencia. Y fue por eso que usted menciona, porque a él no se le matiza, se le vincula con ningún movimiento político ni ideológico, sino que él era un erudito, era un pensador, era un humanista sobre todo. Entonces, apreciada Marcela, en términos del impacto del pensamiento de Pedro Enrique Sureña, ¿cuáles son esos países que usted piensa que tuvo mayor acogida el pensamiento de él, su legado? Bueno, en realidad yo haría una distinción ahí. Por un lado, los países donde él estuvo, donde tuvo una presencia efectiva, que son sin duda Dominicana, México, Cuba y la Argentina. Pero por otro lado, en la Argentina, por lo menos en el primer momento en que él llega, que es el año 1922, que viene en una gira con José Vasconcelos, él estaba en México en ese momento y él va a llegar a ser funcionario en México, él es recibido por un grupo que es lo que se conoce como el reformismo universitario. A partir de 1918 se inicia una reforma en la ciudad de Córdoba y el reformismo universitario lo recibe a Pedro Enrique Sureña, lo invita a dictar conferencias y una de las primeras conferencias que él dicta en el año 22 es precisamente La Utopía de América, ¿no? Que se va a publicar en el año 25 y él le agrega una serie de ejemplos que tienen que ver con México. Como el reformismo es un movimiento que impacta en toda América Latina y sobre todo impacta con la creación de universidades populares, la de la Argentina se llama Alejandro Korn, que era la figura que lo había, respaldado en gran medida, y es esa universidad la que él lo invita a dictar la conferencia. La de Perú se llama González Prada y la dirige Mariátegui, por ejemplo. La de Cuba se llama José Martí y la dirige Julio Antonio Mella, que es el fundador del Partido Comunista Cubano. Es decir, que si uno piensa en la expansión del fenómeno reformista y en el peso que tuvo la presencia de Enrique Sureña en ese fenómeno reformista, yo diría que el pensamiento llega a toda América Latina, aunque no llega con el nombre propio de Enrique Sureña. Sí, porque él, independientemente, él era muy plural, tenía un carácter bastante definido con respecto a ideologías. Allá usted, que es
Argentina y que ha tenido de cerca esa trayectoria, ¿cómo es esa relación que hubo de Jorge Luis Borges con Pedro Enrique Sureña, que él ha sido prácticamente lo ha elogiado, ha sido un apologista de Pedro Enrique Sureña, siendo él la gran figura que era don Jorge Luis? Bueno, yo creo que con respecto a esa relación existen varias pruebas concretas. Por ejemplo, Borges declara que Enrique Sureña es el que le enseñó a no tener ninguna antipatía hacia ningún género, ¿no? Porque Borges no tenía simpatía por el género leyenda, fábula. Y Enrique Sureña le indica que en realidad cada género tiene alguna particularidad y se puede sacar de todo algo positivo. Y por otro lado, Borges escribe un texto muy breve que se llama El último sueño de Pedro Enrique Sureña, justamente imaginando lo que ocurrió en el momento en que Enrique Sureña sube al tren con destino a la Universidad de La Plata, en realidad al Colegio Universitario de La Plata, y ese es otro tema. La Argentina no lo trató muy bien a Pedro Enrique Sureña, y piensa cuál fue el último pensamiento de Pedro Enrique Sureña, ¿no? Lo último que pensó Pedro Enrique Sureña, y lo recompone a través de un supuesto último sueño que le habría contado a su mujer antes de llegar al momento final, ¿no? Que sube al tren y cae desplomado, y siempre no queda claro si fue un ataque cardíaco, un derrame cerebral o algo por el estilo. Invadiendo su territorio de creatividad, hacemos una parte para preguntarle qué le recuerda y qué le motivó a escribir La seducción de lo diverso. Bueno, La seducción de lo diverso es un conjunto de ensayos en el cual aparece muy presente la figura de Enrique Sureña, porque es un conjunto de ensayos que tiende a afirmar la idea de la utopía de América, que tiende a pensar en la necesidad de la unificación americana. Y lo que yo traté de hacer ahí fue de reponer un poco algunos aspectos conceptuales y algunos aspectos que me parece que siguen siendo todavía un problema en América Latina, que son los aspectos metodológicos, ¿no? Cómo debemos estudiar la literatura latinoamericana, qué entendemos por América Latina, qué pasa con la cuestión nacional, porque hay algunos engaños que tenemos al estudiar América Latina. Uno es pensar que se trata simplemente de una suma de naciones. Entonces no estamos pensando en una idea de integración efectiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, La seducción de lo diverso tuvo ese objetivo. Ocurre algo gracioso con ese libro. Yo estaba haciendo la edición del libro junto con alguien que en esa época era una becaria mía, pero trabajaba en la editorial, y para simplificar en el título, en el asunto de los mails, poníamos LSD, ¿no? De la seducción de lo diverso. Y entonces ella un día me hizo notar que LSD era la sigla del ácido lisérgico. Lo que yo no puedo garantizar es que el libro provoque el mismo efecto, ¿no? Lo que sí es impactante, insinúa y hasta desvía el pensamiento es de los términos. O sea, la composición de esa frase, la seducción de lo diverso, entonces eso como que nos lleva a otro género, a un género más, quizás más rosa, más algo. Sin embargo, cuando se hurga en él, está el tesoro, que son precisamente esos ensayos. Bueno, en realidad la idea de la unidad de lo diverso es la divisa del comparatismo, ¿no? Sí. Entonces, la idea de la seducción de lo diverso era cómo detrás de esa fascinación que uno siente por todo lo que es distinto, se puede encontrar un elemento que conduzca a la unidad latinoamericana. Desde el punto de vista del humanismo, ¿piensa usted en un contexto donde el capital juega un papel como tan primordial, tantas técnicas de ventas, de todo lo que tiene que ver con lo económico? ¿Está amenazado el humanismo y por ende el pensamiento crítico, la literatura, el arte, la cultura? Yo sería más cautelosa en ese sentido. Primero porque el humanismo ha generado con estas nuevas tecnologías y estas nuevas empresas algunas alternativas como lo que se llaman las humanidades digitales, ¿no? Nos permite acceder a documentos a los que no tendríamos acceso normalmente, por ejemplo, digitalización de manuscritos, de originales del siglo XVII, etcétera. Si bien eso no resuelve la consulta del archivo, ¿no?
porque muchas veces esos originales vienen en una carpeta que tiene alguna anotación que ya no la vemos dentro de la digitalización. O sea que hay muchas cosas que no se puede acceder mediante la digitalización, pero favorece sin duda el trabajo con las humanidades. Y por otro lado, lo que vemos también, o a lo que estamos asistiendo, es que estas supuestas tecnologías que resuelven todo, que dan respuesta a todo, terminan fallando y terminan demostrando que siempre es necesario el sujeto humano detrás de estas necesidades. Doctora, ya el tiempo nos está llegando, pero antes de irse quisiera que aproveche la oportunidad para que nos mencione que tiene 2 grandes actividades pendientes en 2 de nuestras principales universidades, incluyendo la Primada de América. Va a dictar una conferencia ahí, entonces que nos dé una pincelada cómo va a ser y entonces nos recuerde también la hora de eso. Bien, bueno, esta tarde voy a dictar una conferencia en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Es una conferencia sobre la presencia de Pedro Enríquez Ureña en la Universidad de Harvard. Es el primer latinoamericano invitado a la Universidad de Harvard, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buen dato! Qué privilegio. Eso, antecedido por un músico famoso, por Stravinsky, y posteriormente, pero muchos años más tarde, porque se interrumpen esas conferencias durante la Segunda Guerra Mundial, seguido por un gran teórico de las artes visuales que es Erwin Panofsky. O sea que realmente está rodeado de 2 figuras notables. Mañana en la Universidad Primada de América, que cada tanto hay que recordar que es la Primada de América, porque hay gente que piensa que sí, la primera es San Marcos, por ejemplo, ¿no? En esta universidad, creada por los dominicos en 1538, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hoy, voy a desarrollar una conferencia sobre la utopía de América específicamente, en la cual me voy a centrar en qué significa el género ensayo precisamente, ¿no? Como un género dedicado a la transmisión de ideas. Bueno, impactado de una manera positiva, yo me llevo la mejor impresión de esta gran intelectual que hemos tenido aquí como una de las figuras centrales de este día. Ella es Marcela Krosch. Ha estado con nosotros. Yo voy a hacer todo lo posible por acompañar en esa conferencia, profesor. Sobre todo, fíjate. Me lo voy a llevar a usted. Esa de la UAS es prácticamente un taller. O sea, yo me engranojé cuando lo dije, porque es prácticamente un taller en el género. Un género tan importante que prevalece siempre, como es ese que cultivó de manera brillante nuestro Pedro Enríquez Ureña. Queremos agradecer su presencia y le esperamos pronto, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay una actividad que me falta, que es conocer la playa del Caribe. No, ahí dejamos al profesor Darío Durán, que anda ahí, que es el encargado de prensa de la Biblioteca Nacional. Le está acompañando con Carmen Rosa, ¿verdad? Y Carmen Rosa también, que es del personal de allá. Y ha sido un gran placer y una gran experiencia y vivencia, aparte de todo, amamos a los argentinos. Quedamos muy agradecidos, señores. Vamos al corte. Nosotros ya nos adentramos a la recta final de Viva la Mañana. Regresamos en breve.